Ya, bien. Vamos a hablar sobre el metabolismo de carbohidratos 1. Ok, parte uno. Vamos a ver tres divisiones de esta clase. Ok, para hablar de metabolismo de carbohidratos vamos a empezar hablando primero sobre lo que es el metabolismo intermediario. Ya. Eh, bueno, sabemos que nuestro organismo tiene diferentes reacciones, ok, químicas en conjunto para poder llegar a un estado estacionario, un estado de equilibrio y un estado de regular, normal. Bien, en el metabolismo intermediario nosotros vamos a utilizar la energía. La energía la utilizamos para tres cosas, y eso sí, para cuatro cosas, perdón. Y en clase les preguntan. Es para captar, para guardar, para liberar y para utilizar. ¿Ok? No se olviden de esos cuatro. Captar, guardar, liberar, utilizar. Ya nosotros utilizamos eso en el metabolismo intermediario, entonces es más que todo un conjunto de reacciones en donde vamos a utilizar la energía. La energía va a captar, guardar, utilizar y liberar. Se utiliza, se capta, se guarda y se libera energía. Ya. Para, bueno, las diferentes funciones. Y todo esto a través de una secuencia de reacciones. Ya, esto de acá, que les he dicho de la vía, del metabolismo intermediario, es parte de una vía metabólica. En una vía metabólica, utilizando el tema uno que hemos visto de enzimas, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar una enzima con su sustrato y nos lanza un producto. Este producto, como es una secuencia de reacciones químicas, va a ser el producto, va a volverse un sustrato con otra enzima y va a lanzar otro producto. Y así sucesivamente, es como una cadena de reacciones juntas. Entonces sería como, a ver, sería enzima más un sustrato, por ejemplo, más un sustrato me lanza un producto. Ahora, este producto que ya me lanzó va a volverse ahora un sustrato y con otra enzima me va a lanzar otro producto, más una enzima, me lanza otro producto y así sucesivamente se sigue alargando estos procesos de reacciones secuenciales. Ahora, este producto que se volvió sustrato en una segunda reacción tiene un nombre. Normalmente se llama metabolito o intermediarios metabólicos. ¿Ok? Metabolito, intermediarios metabólicos. Entonces son productos, sí, son sustratos que antes fueron productos de otra reacción. Y así. Bien. Entonces las vías metabólicas son esta cadena de secuencias que les he dicho. Ya sabemos que a esto de acá, a esta partecita de acá, que es un producto que luego se vuelve la sustancia del sustrato para otra reacción, se llama metabolito o intermediario metabólico. Bien. Y bueno, ahora hablando sobre el metabolismo intermediario ya sabemos que es un proceso de equilibrio en nuestro organismo. Entonces, esto se da mediante reacciones y mayormente se da con dos fenómenos que son el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo y el anabolismo. En el anabolismo estamos nosotros eh, sintetizando cosas, ¿ok? Sintetizando. Nosotros vamos a utilizar energía. Pero para el catabolismo nosotros degradamos, es decir, que vamos a liberar energía. Bien, entonces ahí tenemos dos diferencias entre catabolismo y anabolismo. Vamos a empezar con catabolismo, ¿ok? En el catabolismo nosotros vamos a degradar, vamos a liberar energía. El catabolismo tiene tres procesos, o perdón, tres etapas. Bien, vamos a empezar con la primera. La primera son macromoléculas, ¿ok? Acá vamos a ver macromoléculas que nosotros las queremos sintetizar a pequeñas moléculas, a moléculas más sencillas. Alguna macromolécula que quizá podríamos considerar podrían ser las proteínas, podría ser el glucógeno, podría ser los triglicéridos. Ya, todos esos son macromoléculas, son un conjunto de moléculas pequeñas. Ahora, en el catabolismo, en la primera etapa, nosotras de estas macromoléculas las vamos a volver en moléculas más pequeñas. Por ejemplo, de las proteínas, ok, mm, espérense. Por ejemplo, de las proteínas, a ver, de las proteínas, ya, nosotros vamos a volverlo a aminoácidos, ya, esa es la clásica, ¿no? De los triglicéridos, creo que tengo muy poco espacio. Lo vamos a volver a ácidos grasos, por ejemplo. Ácidos grasos con glicerol.
que también lo vamos a ver en otra clase. Y de glucógeno, bueno chicos, ustedes creo que ya lo saben, el glucógeno es un conjunto de moléculas de glucosa. Glucógeno, glucosa. Ya. Entonces, son, en la primera etapa del catabolismo vamos a ver macromoléculas que las vamos a volver en moléculas más pequeñas, en moléculas simples. Ahora, estas de acá va a tener una liberación de energía, obviamente, porque nosotros estamos hablando de procesos catabólicos, de procesos degradativos. Acá, en la primera etapa, la liberación de energía es muy poca, ¿ok? Es mínima, porque hay una pregunta que les viene después sobre esto. Ya, en la etapa 2 nosotros ya tenemos estas moléculas simples, ¿no? Tenemos a los aminoácidos, tenemos a los ácidos grasos, por ejemplo, el glicerol, la glucosa, que son moléculas más sencillas, más simples. Ahora, de estas de acá, em, vamos a escindirlas en moléculas más pequeñas todavía. Por ejemplo, em, de los aminoácidos, de los ácidos grasos y de la glucosa, todos coinciden en una molécula pequeña, que es el acetil-CoA, que también lo vamos a ver en otras clases, pero todavía no. ¿Ok? Ese es en etapa número 2, en acetil-CoA. Y ahora en la etapa número 3, que es en donde se utiliza, en donde se va a liberar más energía en la etapa número 3, este acetil-CoA va a pasar va a formar parte de procesos degradativos como tal. Por ejemplo, tenemos el ciclo de Krebs, tenemos la fosforilación oxidativa, tenemos a la cadena transportadora de electrones. Son procesos como tal que ya se encargan de la degradación de moléculas así ya bien marcadas. Entonces tenemos del acetil-CoA en la etapa número 3, en donde se va a utilizar, en donde se va a liberar, perdón, mayor energía. No se olviden porque esta es pregunta de parcial, pregunta de aplazado, pregunta de todo. Ya. Entonces, ya, acá se libera mayor energía en la etapa número 3. Y acá de este acetil-CoA vamos a ver que ya se empiezan a utilizar en la etapa número 3 en procesos degradativos como tal. Por eso yo les mencioné la cadena transportadora de electrones, el ciclo de Krebs. Ah, no sé por qué estoy escribiendo re mal. Em, ¿Qué más les mencioné? La fosforilación oxidativa, bueno, etcétera, etcétera. Ya. Entonces ya tenemos esta. Esta es la parte final de toda la etapa de catabolismo. Ya. Em, bien, entonces en el catabolismo son procesos degradativos, hay liberación de energía, se realiza en tres etapas. La primera etapa es la de macromoléculas a moléculas simples. Por ejemplo, yo les dije las proteínas, los triglicéridos, el glucógeno. Ahora, de estas macromoléculas se vuelven a moléculas más sencillitas, por ejemplo, a los aminoácidos, los ácidos grasos, la glucosa. En la etapa número 2 vamos a utilizar estas moléculas simples y las vamos a transformar en moléculas que ya no se pueden oxidar más, o sea, ya no se pueden degradar más. Ya hasta ahí queda. Y por ejemplo, las degradé en acetil-CoA. Esta acetil-CoA ya no se puede seguir degradando más, ya es lo máximo. Este acetil-CoA pasa en la etapa número 3, en donde se da la mayor liberación de energía de este acetil-CoA, que ya está totalmente degradado, empieza a formar parte de procesos degradativos como tal, por ejemplo, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la cadena transportadora de electrones, etc. ¿Ya? Eso es lo que es el proceso del catabolismo. Ya. Listo. Ahora, esto de acá, estos procesos de acá, en la cadena transportadora de electrones, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, me van a lanzar productos, de los cuales pueden ser diferentes, obviamente. Uy, chispas. Ya, pueden ser diferentes, pero en los que coinciden siempre son en dos productos finales que siempre los vamos a encontrar, que es el H2O, el agüita, y el CO2. Ya, listo. Bien, ese es catabolismo. Ahora vamos a ver anabolismo. El anabolismo, si el catabolismo son procesos degradativos, en el anabolismo vamos a ver procesos sintéticos, ¿ok? De síntesis, vamos a crear, ¿ok? Entonces, acá vamos a ver procesos biosintéticos en donde en vez de degradar o liberar energía, lo que vamos a hacer es utilizarla, ¿no? O necesitarla. Bien, entonces acá se van a sintetizar moléculas necesarias. En el anabolismo, entonces, vamos a ver que vamos a utilizar energía. La energía la podemos utilizar de dos maneras, ¿ok? Podemos utilizar el ATP, evidentemente.
¿ya? Y también podemos utilizar el NADPH. Bien, espérense, ya. Entonces tenemos estas dos, tengo una imagen acá. Bueno, no veo. Ya, acá están las moléculas simples y a moléculas más complejas. Acá en el anabolismo nosotros vamos a ver la síntesis como tal. Entonces acá vamos a utilizar energía. Y en el catabolismo de moléculas complejas las vamos a volver a más simples y acá vamos a liberar energía. ¿Ok? No está muy complicado, muy tedioso, pero bien. Antes de pasar, creo que sí, antes de pasar quiero mencionar algo más. De estas vías catabólicas y vías anabólicas que vamos a tener, que son las dos vías metabólicas que tenemos para regular el equilibrio en nuestro cuerpo, em, por ejemplo, un ejemplo de anabolismo, un proceso, un ejemplo de anabolismo puede ser la vía glucolítica. Y un ejemplo de oxidación o de catabolismo puede ser la beta-oxidación. La vía glucolítica la vamos a ver en tema número 2, que es el metabolismo de carbohidratos de la próxima semana. La vía glucolítica, en pocas palabras, para no rayarnos mucho, es degradar la glucosa de nuestros alimentos en piruvato o en energía que la vamos a utilizar para nuestro cuerpo. Ya. Entonces, esta vía glucolítica nosotros estamos sintetizando, bueno, no estamos sintetizando, estamos em, como vamos a necesitar energía en la vía glucolítica ya. Y en la beta oxidación nosotros vamos a degradar, o sea, vamos a liberar energía. Entonces, en estos dos procesos que son catabolismo y anabolismo, son contradictorios, son opuestos. Es decir, que no pueden darse de manera simultánea. Uy, uy, uy. Deme otro quesito. Bien. Y ahora sí. Ya. Entonces, estos dos procesos que tenemos, el catabolismo y el anabolismo, son procesos opuestos, es decir, que no se pueden dar de manera simultánea. ¿A qué me refiero? Que mientras algo se está degradando, no lo voy a sintetizar. Entonces, son procesos que no se pueden dar en el mismo lugar, en el mismo momento. Entonces, estos dos van a tener diferentes lugares en el cuerpo o en la célula en donde se van a realizar. Por ejemplo, nosotros tenemos la vía glucolítica, que yo les dije que era un ejemplo de anabolismo. Estas, vía glucolítica, por ejemplo, se da en el citosol. Sin embargo, cuando hablamos de la beta-oxidación, por ejemplo, se da, que es un proceso catabólico, se da en la mitocondria. O sea que están o bueno, ¿me entienden? O sea que están en compartimentos diferentes. Eso sí, tiene el nombre de compartimentilización. Sí, compartimentilización creo que sí. Eso no sé, se me ha ido el nombre. Compartimentalización, que está en compartimentos diferentes. Uno está en la mitocondria y uno está en el citosol. ¿Por qué? Porque estos son dos procesos que no se pueden dar al mismo tiempo, que no se pueden dar simultáneo y son para que no se crucen, para que no haya interferencia entre estos dos procesos. Entonces, los dos no se van a dar en el mismo lugar de la célula. Entonces, tenemos procesos anabólicos que son los que van a sintetizar, ya, sintetizar biosintéticos, necesitamos ATP. Y para esto vamos a tener, por ejemplo, esto se va a dar en el citosol. Otro citosol. Y los procesos catabólicos en donde vamos a liberar energía se da, por ejemplo, en la mitocondria. Ya, listo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, bien. Ok, entonces sí, creo que hasta ahí me entienden. Esto se llama, ¿cómo se llama? Esto se llama compartimentalización de las vías metabólicas. Ya, bien. Aquí. Un ejemplo claro de bueno, de esto es, por ejemplo, la glucólisis no, sí, la glucólisis y la gluconeogénesis, por ejemplo. ¿Qué es la glucólisis y la gluconeogénesis? Lo vamos a ver en la próxima clase, así que para que vayamos un poquito adentrándonos. Solamente para entenderlo, es un ejemplo, pero no les van a preguntar esto tal cual, ¿no? La glucólisis es como lisis, es degradación, rompimiento. Entonces nosotros estamos degradando la glucosa. Y cuando hablamos de gluconeogénesis, es génesis, o sea, estamos sintetizando. Nosotros degradamos glucosa y mientras degradamos glucosa no podemos formar glucógeno, pues.
Glucógeno es la unión de varias moléculas de glucosa, pero si yo estoy degradando la glucosa, no voy a estar formando al mismo tiempo glucógeno. Son procesos contradictorios, opuestos. Uno es catabolismo y uno es anabolismo. Entonces, estos no se pueden dar en el mismo lugar. Entonces, son procesos opuestos. Ya. Bien. Luego vamos a hablar sobre las vías metabólicas. Ok, las vías metabólicas es una manera de regular los mecanismos que tenemos. Tenemos tres ejemplos de vías metabólicas. Tenemos la modificación alostérica, la modificación covalente, que lo hemos visto en el tema pasado con enzimas interconvertibles, y el control genético. Ya. Bien. La modificación alostérica, creo que también está sencillo entenderlo porque obviamente de protagonistas tenemos a las enzimas alostéricas. Bien. Eh, ya. A las enzimas alostéricas, ya. Las enzimas alostéricas son las que tienen efectores, ¿no? Y positivos y negativos, ¿no? Que inhiben o que estimulan. Bien. em, Estas modificaciones alostéricas pueden participar en lo que son procesos irreversibles. Ahora, nosotros tenemos este sitio activo en donde normalmente se une el sustrato. Bien, acá sí se une el sustrato y aparte acá tenemos el centro alostérico en donde se va a unir el efector, ya sea positivo o el efector inhibitorio. Negativo, positivo, negativo. Obviamente, si nosotros tenemos un efector positivo, el sustrato se puede unir al sitio activo, no hay problema. Pero si nosotros tenemos el efector negativo, este de acá va a cambiar su sitio activo, el sitio activo va a cambiar su conformación, o sea, va a cambiar su lugar o su llave cerradura, va a cambiar su forma para recibir al sustrato y obviamente el sustrato ya no va a poder encajar en este sitio activo. Entonces ya no hay unión entre enzima y sustrato. Entonces modificación alostérica es un poco más sencillo, simplemente es la unión de una enzima alostérica, ya sea positivo, un efector negativo, el que permite la unión con el sustrato o inhibe la unión con el sustrato respectivamente. Entonces, modificación alostérica no tiene mucha cosita, solamente tiene que ver con las enzimas alostéricas y con sus efectores. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya. Y efectores. Listo. Ahora vamos a hablar de la modificación covalente. La modificación covalente lo habíamos visto en la clase pasada sobre las enzimas interconvertibles, ¿verdad? Ya. En las enzimas interconvertibles nosotros estábamos hablando de enzimas que podían fosforilar o por el contrario desfosforilar y la activaban o la inactivaban. En este caso nosotros teníamos la glucógeno fosforilasa B que estaba inactiva porque no estaba con fosfato. Y nosotros teníamos esta enzima interconvertible, la fosforilasa quinasa que fosforila y la fosforilasa fosfatasa que desfosforila. Y eso también lo hemos visto en fisio, por ejemplo. Y nosotros todos estamos llevando fisio 1 ahorita. Entonces ya, la fosforilasa quinasa entonces le va a dar fosfatos y estos, como dice modificación covalente, estos fosfatos se van a unir de manera, o sea, con enlaces covalentes a esta glucógeno fosforilasa A para activarla. Por el contrario, tenemos la fosforilasa fosfatasa que quita estos dos fosfatos y la inactiva. Bien, entonces esto es un ejemplo. Ya. Entonces, acá tenemos estos dos, el ejemplo con las enzimas interconvertibles, la fosforilasa quinasa y la fosforilasa fosfatasa, que puede hacer los procesos tanto de activar como inactivar. Bien, ¿y por qué se llama modificación covalente? Porque estos fosfatos se están uniendo con un enlace covalente a la glucógeno fosforilasa. Ya. Ujú, ya, bien. Y luego vamos a ver por último en las vías metabólicas al control genético. En el control genético nosotros vamos a ver dos enzimas, dos tipos de enzimas. Vamos a ver enzimas inducibles y enzimas constitutivas. Ok, enzimas inducibles. Y esto sí es pregunta de seminario. O no sé, no tengo sus preguntas, creo. Ya, enzimas inducibles o enzimas constitutivas. Enzimas inducibles, como su nombre le dice, se inducen. Un ejemplo de enzimas inducibles que ya hemos visto y que ya deberían saber em, son las enzimas
Alostéricas. Ok, las enzimas alostéricas, como yo les había mencionado antes, son enzimas que se inducen de acuerdo a estímulos. O sea que son de vida media corta. ¿Por qué son de vida media corta? Porque solamente se van a producir en momentos determinados. Cuando los necesito. Si no los necesito, estos no van a ser inducidos, o sea, no los vamos a encontrar. Entonces, un ejemplo de enzimas inducibles son las enzimas alostéricas. Alostéricas. Ya. Bien. Entonces tenemos estos dos tipos de enzimas, ¿no? Las inducibles, como por ejemplo ya les he dicho que son las enzimas alostéricas, que son como se estimulan o se sintetizan como respuesta a un estímulo. Y luego tenemos las constitutivas, las que están todo el tiempo, permanentemente, constantemente. Y mm, no es como que aparecen en una situación específica, simplemente están ahí. Un ejemplo de estas enzimas constitutivas son las que vamos a ver también en la próxima clase, así que son la exoquinasa. ¿Qué es una exoquinasa? No les voy a decir. En la próxima clase mejor les digo. O bueno, son enzimas que forman parte de la vía glucolítica, que también lo vamos a ver en la próxima clase, así que no les voy a decir más, solamente exoquinasa. Quédense con exoquinasa y a la próxima van a saber, van a entenderme por qué. Bien, entonces tenemos estos tres tipos de vías metabólicas, ¿ok? Por modificación alostérica, con una enzima alostérica que le puede dar un efector positivo que permite la unión enzima-sustrato, o por el contrario le da un efector negativo que inhibe la unión enzima-sustrato. La modificación covalente, por ejemplo, acá participan las enzimas interconvertibles, que son las que permiten o que activan o inactivan de acuerdo a si fosforilación o desfosforilación, y estos fosfatos son de manera o enlaces covalentes para activarla o para inactivarla respectivamente. Y luego tenemos el control genético. El control genético es son enzimas que se pueden inducir, o sea que pueden ser respuestas a diferentes estímulos, o enzimas constitutivas que están permanentemente en el organismo. Bien, estas enzimas inducibles entonces son las que están cuando son necesarias, y si no es porque no se las requiere. Unas enzimas inducibles, por ejemplo, son las enzimas alostéricas, que estas responden a un estímulo específico, tienen vida media corta porque solamente están para cuando se necesitan, nada más. Y luego tenemos las enzimas constitutivas, que son enzimas que están permanentemente en el organismo. Un ejemplo de esta es la exoquinasa, que es una enzima de la vía glucolítica, nada más. Ya, listo. De resumen de vías metabólicas. Al toque. Bien, siguiente. Ahora vamos a ver las vías de señalización. Bien, esto va a ser muy rápido porque esto también lo hemos visto en Fisio 1 y como nosotros ya hemos dado nuestro examen parcial, seguramente ya lo tenemos bien memorizado. Las vías de señalización, pregunta de seminario, pregunta de parcial. Esta cosa es muy importante. Ok, que se lo memoricen. Creo que sí había puesto el puntito rojo, no importa. Las vías de señalización están dadas por tres: por el receptor, por el transductor y por el amplificador. El receptor se une con un efector y este efector no forma parte de la vía de señalización. En su PPT lo van a ver como efector también, pero es una pregunta capciosa que le encantaba hacernos a nosotros el doctor Guija y siempre era: ¿efector forma parte de la vía de señalización? No, el efector no forma parte de la vía de señalización, solamente el receptor, transductor y amplificador. Ya. Ahora, ¿cómo es? Esta vía de señalización, bueno, como su nombre lo dice, son no, procesos también en donde se va a dar una señal para que se responda de alguna manera en específica. Mm, ya, ya. Estas vías de señalización permiten, por ejemplo, la regulación, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos estas vías, por ejemplo, las conocidas como la de MP cíclico, que está súper rojito porque ahora que le estamos viendo en Fisio 1, yo sé que ustedes la saben muy bien al revés y al derecho. Y la de factores de transcripción, bueno, eso sí no lo hemos visto en clases de fisiología, así que bueno, ya esta está perdonada. Y por último, la de inositol fosfato y calcio, que ya esa la tenemos, pero súper memorizada con fisiología 1. Ya. Así que igual la vamos a ver ahorita súper rapidito, súper fast, porque en bioquímica tampoco nos va a preguntar muchas cosas. Pero sí tener el conocimiento básico, ¿no? Las vías de señalización entonces son un proceso de regulación en donde se va a ver un receptor, no, perdón, un efector que se va a unir al receptor, que va a mandar una señal al transductor y al amplificador para que reaccione. Ahora, este efector, que puede ser alguna hormona, algún neurotransmisor, XXX, no forma parte de la vía de señalización, solamente el receptor, el transductor y el amplificador. Listo.
Bien, ya lo tenemos bien en claro. Ahora nosotros vamos a empezar con la vía de señalización de AMP cíclico. Ya chicos, AMP cíclico, facilito, facilito, ¿no? Facilito. Ya, en el AMP cíclico nosotros vamos a ver nuestro efector o nuestro ligando que se va a unir al receptor. El AMP cíclico, bueno, ya. El receptor va a ser, el efector puede ser cualquiera, ¿no? Pongamos que va a ser adrenalina, que es la más sencilla. Bien, la adrenalina se une con el receptor beta adrenérgico, ya. Este receptor beta adrenérgico lo va a mandar al transductor. El transductor en este caso va a ser la proteína G, ya lo hemos visto en fisión. Proteína G es un heterotrímero. ¿A qué me refiero con un heterotrímero? Trímero, o sea, tiene tres, tres complejos, tiene el alfa, el beta, el gamma, el alfa, el beta, el gamma, pero el alfa es el que va a dar el estímulo o la inhibición. El alfa tiene un alfa I o alfa S. El alfa I es inhibidor y el alfa S es estimulador. Entonces, bueno, como se supone que nosotros estamos hablando de una vía de señalización que sí estimula, vamos a decir que esta va a mandar a la transducción a la proteína G alfa S de estimulador. Y este por último va a mandárselo a su amplificador, que es la adenilciclasa, encargada de pasar de ATP a AMP cíclico. Este aumento de AMP cíclico va a activar a una proteína quinasa. Y de ahí se da la respuesta, ¿no? Todo el proceso. Bien, repetición a los que se quedaron ahí. A ver. Ya, voy a unirlo con ejemplos de bioquímica, pues. El MP cíclico, bien, el MP cíclico, la vía de señalización de MP cíclico, nosotros tenemos un efector, perdón, sí, un efector, que puede ser la adrenalina, pueden haber otros también, que ahorita los voy a mencionar. Esta adrenalina se une con su receptor. El receptor es el beta adrenérgico. Ya. El beta adrenérgico va a mandar este receptor a su transductor, que es la proteína G. La proteína G tiene tres complejos, alfa, beta, gamma. Nosotros el alfa es el que va a determinar si estimula, si inhibe, si se da la respuesta, si no se da la respuesta. Vamos a decir que en esta ocasión sí se va a dar la respuesta. Entonces nos vamos a utilizar el alfa S, que es el estimulador. Este alfa S de la proteína G que ya está activo, está estimulando, se va a ir al amplificador. ¿Cuál es el amplificador? La adenilciclasa. ¿Por qué? Porque esta adenilciclasa se va a encargar de transformar o de pasar, de convertir el ATP a AMP cíclico. El aumento de AMP cíclico va a ir a activar una proteína quinasa. La proteína quinasa A, en este ejemplo, en esta ocasión, se va a activar. Y esto va a hacer que se realice la respuesta celular. Un ejemplo específicamente en lo que es bioquímica. Bien. Un ejemplo en lo que es bioquímica es la fosforilación de, por ejemplo, la glucógeno sintetasa. Ya, la glucógeno sintetasa. Su nombre lo dice, glucógeno sintetasa. Estamos sintetizando glucógeno. Bien, entonces por ejemplo, AMP cíclico o este proceso de AMP cíclico, esta vía de señalización, estimula o fomenta, sí, fomenta la formación de glucógeno, la síntesis de glucógeno. Ya, ¿listo? Ujú. Ahora, ¿esto cómo se da? Fosforilando. ¿A qué me refiero con fosforilar? Darle fosfato. Bien, entonces eso es con respecto a la vía de señalización de AMP cíclico. Espero no haya sido tranqui, más o menos. Bien, luego vamos a ver lo que son los factores de transcripción. Bien, en los factores de transcripción, un ejemplo clave que también lo vamos a ver, pero todavía no ahorita, capaz en las clasecitas más, va a ser lo que es, por ejemplo, la insulina. Nosotros comemos y tenemos glucosa en sangre. Comemos lo que sea, siempre tiene glucosa en sangre. Esta glucosa va a estar en la sangre y nosotros queremos regularlo, o sea, no queremos que se vaya o que sea un pico de glucosa en sangre. Entonces, para esto nosotros botamos insulina. Bien, esta insulina va para calmar o regular la glucosa que tenemos. Bien, esta insulina tiene que ir a un receptor, al receptor de insulina. A un zoom, porque no se ve nada. No les voy a explicar todo el proceso con todas estas enzimas, porque la verdad es que ni al caso. Ahorita no.
Esta es la insulina, se va a su receptor de insulina. Bien. Este receptor de insulina va a activar lo que es el sustrato receptor de insulina. El sustrato receptor de insulina lo fosforila. Este sustrato receptor de insulina va a pasar a toda esta cadena de cositas, pero lo que quiero es que lleguen hasta AKT. AKT. De AKT va a estimular este de acá, AS160. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos unas vesículas que tienen a estos GLUT. GLUT4 en este ejemplo ya. El GLUT4 lo vamos a ver en esta clase. Así que el GLUT4, para que lo tengan, les voy a preguntar después. El GLUT4 puede estar en el tejido adiposo, puede estar en el músculo. Ajá, en el músculo tanto esquelético como cardíaco. Rayitos. Ya. El GLUT4 entonces lo vamos a ver en el tejido adiposo y en el músculo esquelético cardíaco. ¿Para qué sirve el GLUT4? El GLUT4 que está en las vesículas, nosotros queremos que pasen a la membrana. Esta de acá es la membrana. Pucha, chicos, perdón. Esta de acá es la membrana. ¿Para qué yo quiero que este GLUT4 vaya a la membrana? Porque yo quiero que permita el paso de glucosa al tejido adiposo o al músculo, para que entre la glucosa. Para que haga mi proceso, ¿no? Porque yo necesito darle energía a mis órganos, a mis tejidos. Entonces necesito que la glucosa entre para que realice la vía glucolítica, que es la degradación de glucosa. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, entonces yo necesito que estas vesículas liberen este GLUT para que se transloque en la membrana. No se adoce, no se adhiera, no se coloque, no, se transloque. El verbo es translocar. Esto, translocar. Bueno, no estoy segura si es translocar o translocar. Bueno, del lenguaje, mm, pero es trans o translocar. Ahí lo googlean, ya chicos. Ya. Entonces este GLUT entra a la membrana para permitir el ingreso de la glucosa. Entonces eso es lo que hace la insulina, ¿no? Para que la glucosa ya no esté en sangre. Entonces la insulina va al receptor de insulina, que fosforila el sustrato receptor de insulina, que hace todo este proceso con un montón de enzimas raritas, pero a donde quiero que lleguen es AS160. ¿Qué hace el AS160? Inhibe el RAP-GDP. ¿Estoy bien? Sí. Eh, Sí, 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 ya. El AK3, perdón, el AKT va a inhibir al AS160. ¿Por qué inhibe al AS160? Porque nosotros para liberar estas GLUT de las vesículas necesitamos el RAP-GTP. Y este AC160 hace que este RAP-GDP se vuelva hace que este RAP-GTP se vuelva RAP-GDP. Y si nosotros tenemos el RAP-GDP, no se puede liberar de las vesículas este GLUT. Entonces nosotros necesitamos que este AS160 esté inhibido, esté ahí, calladito, guardadito. Entonces este AKT se encarga de inhibir este AS160. ¿Para qué? Para que nosotros mantengamos el RAP-GTP y permita la liberación en las vesículas del GLUT4, para que vayan a la membrana y permitan el ingreso de esta glucosa dentro y se pueda hacer la vía glucolítica. ¿Me entendieron? Yo creo que no mucho, la verdad. Ni yo me entendí. Eh, mm, mm, mm. Otra vez. Lo voy a explicar en palabras tranquilas. Este proceso de factor de transcripción, un ejemplo de aquí lo vamos a ver en la insulina. Cuando nosotros tenemos insulina en sangre es porque tenemos que regular la cantidad de glucosa que tengamos al comer. Al comer aumentamos nuestros niveles de glucosa, aumentamos los niveles de insulina para regular, equilibrar. Ahora, esta insulina se va a unir con el receptor de insulina, que fosforila el receptor del sustrato, al sustrato receptor de insulina. El IRS, sustrato receptor de insulina, ya, y lo fosforila. Este de aquí va a ser todo un proceso con el PIP, con el PIP2, con el PIP3, 20.000 cosas que no tienen que aprenderse, pero lo único que sí es que podrían decir, este sustrato receptor de insulina inhibe el AKT. ¿Para qué lo inhibe? Porque la idea, perdón, estimula el AKT para inhibir el AS160. ¿Por qué queremos nosotros inhibir el AS160? Porque este AS160 pasa de RAP-GTP
a RAP GDP con D de dado ya, de aquí a aquí. Y nosotros no queremos eso, porque nosotros necesitamos RAP GTP para que se salga de las vesículas el GLUT y para que vaya a la membrana el GLUT y permita el ingreso de glucosa. Entonces nosotros necesitamos inhibir este AS160 para que mantengamos el RAP GTP. ¿Ya? Entonces, ya de una vez ya tengamos el RAP GTP y está inhibida el AS160, no va a haber esa transformación. Tenemos RAP GTP todavía, GT con T de taza, que permite entonces que este GLUT se libre de las vesículas y se transloque en la membrana para el ingreso de glucosa. Ahora, esta insulina no solamente se encarga de todo este proceso por la derecha, sino que también se puede encargar del proceso por la izquierda, en donde vamos a ver esta activación de otras enzimas raritas, pero que lo importante es que sirve para el crecimiento y la diferenciación celular. Ya. Ahora, no sé si se me habrá dejado entender, se me habrá dejado entender o no, pero si no, me preguntan nomás. Entonces, esto es con lo que tiene que ver con factores de transcripción. Y por último, nosotros tenemos nuestra última vía de señalización, que es la de inositol fosfato y calcio. Ya, chicos, eso pero ya me lo saben al revés del derecho, por favor. Esto lo hemos visto en músculo. En músculo. En músculo lo hemos visto. En fisiología 1. Ya. El ligando, el efector, que no forma parte de la vía de señalización, se va al receptor. Ya, este es mi receptor. Luego pasa al transductor. Luego pasa al amplificador. Nosotros vamos a activar esta fosfolipasa C. ¿Ya? Esta fosfolipasa C va a hacer que el fosfatidil inositol bifosfato se degrade. ¿En qué? En diacilglicerol, en IP3. ¿Qué hacía el IP3? ¿Qué hacía el IP3? ¿Liberaba qué? Iba directo a el retículo endoplásmico en el músculo sarcoplásmico. Bueno, acá dice endoplásmico porque no estamos hablando de músculo, pero yo voy a decir que estamos hablando de músculo porque eso ya lo hemos visto. Estamos hablando de músculo, entonces es retículo sarcoplásmico. En este retículo sarcoplásmico va a liberar el calcio. Libera calcio. Esto es por el IP3. Ya, libera calcio. Bien, y el diacilglicerol iba a ¿qué? A activar, a estimular la proteína quinasa. Proteína quinasa C en este caso, la fosforilina. Ya. Y bueno, luego teníamos que el calcio se podía unir a un complejo, ¿no? En este caso, un complejo, en el caso, por ejemplo, de músculo liso, por ejemplo, se une a la calmodulina, que son proteínas encargadas o afines al calcio. La calmodulina, por ejemplo. Este tema de aquí no lo vemos casi nada, la verdad, en bioquímica, pero lo menciono. Bien, creo que lo vamos a ver, pero después, más adelante. Pero sí lo vamos a ver. Ya, bien. ¿Alguna cosita más? Creo que no. Esto creo que lo vamos a ver en un proceso llamado glucogenólisis. En la glucogenólisis lo vemos. Todavía no lo vamos a ver. Tercer tema creo que es. ¿Ya? Entonces ya, chicos, esto es respecto a las vías de señalización. Ya. Y digestión. Antes de pasar eso, voy a hacer preguntas. Voy a hacer preguntas, voy a hacer preguntas. Voy a hacer pocas ya, porque reconozco que el tema está un poquito fuerte. Un poquito ahí. A ver. Espérense. Ya, este es tema 4. A ver, de lo que me han entendido. ¿Cuál? No. ¿Cuál? No, espérense. Espérense. De la vía de señalización, ya, de las vías de señalización, hay, o sea, hay 8 cosas que forman parte de la vía de señalización. No, perdón, 8 cosas. Hay 3 cosas que forman parte de la vía de señalización. ¿Qué cosas formaban parte de la vía de señalización? Y, a ver, dime, Juan José. Sí, el receptor, el transductor y el amplificador. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál no forma parte de la vía de señalización? El efector.
Muy bien, Juan José. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, yo les dije que en el metabolismo intermediario, ya, habían nosotros, la energía, cuatro cosas. Cuatro cosas que les dije que eran como cuatro verbos, que les dije que se memorizaran al inicio, de lo que es metabolismo intermediario. Yo les dije, hay cuatro cosas que hace en la energía. La, bueno, no voy a decir, alguna que se acuerden, una de las cuatro que mencioné. Utilizar, captar, guardar y liberar. Ya, captar, guardar, liberar. Una, falta una. Utilizar. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Yo les dije que nosotros en una secuencia en una vía metabólica, nosotros a veces teníamos un producto que se volvía sustrato para otra reacción. ¿Sí? Creo que eso le pregunto a su pretexto. Es enzima sustrato, me lanza mi producto. Y este producto se vuelve sustrato para otro proceso. Ya, este producto que se volvió sustrato, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Metabolito. Muy bien, Camila. Ujú, muy bien, muy bien. Otra forma de llamarlo también es el intermediario metabólico. Ya, intermediario metabólico o metabolito. Bien, allá. ¿Alguien me puede decir qué es la... Este nombre me tiene rayada. Compartimentalización. Compartimentalización. Ujú. ¿Qué es lo que entienden por compartimentalización? Es lo que hace que el catabolismo y el anabolismo se den en lugares diferentes, porque estos no se pueden dar al mismo tiempo y no se pueden interferir. Muy bien, Juan José. Muy bien. Es literalmente lo que dijo, ya ni al caso. Es simplemente eso, ¿no? Que procesos anabólicos y catabólicos no se pueden dar en el mismo lugar, no se pueden dar de manera simultánea, son opuestos, así que cada uno tiene su espacio. Yo les dije dos lugares en donde se daban. ¿Sí se acuerdan cuáles eran los dos lugares? Por ejemplo, espérense, no me respondo. Los procesos anabólicos en donde se dan. Ujú. Citosol, ¿Y catabólicos? en la mitocondria. Muy bien, Juan José. Muy bien. Así responderán al doctor Guija también, supongo. A ver, voy a hacer otra pregunta más. Ah, bien. Esta pregunta le dije que vino un parcial, creo. ¿Cuál es la preferencia? En el catabolismo hay tres etapas, ¿verdad? Etapa uno, etapa 2, etapa 3. ¿En cuál de estas tres etapas hay mayor liberación de energía? En la etapa 3. Muy bien. Por Juan José no voy a mandarles un póster difícil, creo. Creo que él va a ser el único que sí le voy a dar un póster tranqui. A ver, una pregunta más antes de pasar. Ah, ok. Esta pregunta les va a hacer el doctor, así que nosotros hemos visto sobre regulación metabólica. Hemos visto tres tipos de regulación: modificación alostérica, modificación covalente y control genético, ¿verdad? Ya. De estos tres, yo les dije que en el control genético veíamos dos tipos de enzimas. Teníamos enzimas, ¿enzimas qué? No lo voy a decir. En el control genético habían dos tipos de enzimas. ¿Cuáles eran esos dos tipos? Inducibles y constitutivas. Sí, muy bien. Y un ejemplo de inducibles, perdón, inducibles. Las alostéricas.
Muy bien. Está bien, está bien, está bien. Quiero preguntarles algo más, ya que los veo ahí. Les voy a preguntar de fisio. No me puede decir que no. Em, no les voy a preguntar sobre factores de transcripción porque lo de la insulina está bien maleado. Pero sí les voy a preguntar sobre AMP cíclico. Ujú. En AMP cíclico. Ya, AMP cíclico. ¿Cuál era el receptor? Los beta-adrenérgicos. Muy bien. Ya, el receptor beta adrenérgico. Bien, está bien. Ya, ¿cuál era el... No, es transductor. Transductor. ¿Cuál era el transductor? Proteína G. ¿Aquí? No, no te escuché. Espera, está La pasando el proteína, avión. la proteína G. Espera, espera. Perdón. Debo cerca del aeropuerto, entonces no te escuché nada. Otra vez. Ya, la proteína G, la proteína G. Sí. Ya. ¿Cuál era la que estimulaba? O sea, de la proteína G. Alfa S. Ujú. ¿Y el amplificador? La de Niel ciclasa. ¿Y qué hacía la de ciclosa? Permitía que el ATP se pase a AMP cíclico. Muy bien. Ya no los voy a molestar más. Ya no te voy a hacer más preguntas. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Bien. Antes de pasar, quiero mencionarles algo más. Em, Ya quiero mencionarles algo más sobre las vías de señalización. Nosotros hemos visto que de transducción, nosotros, por ejemplo, ahí me dijo Luis que teníamos la proteína G. La proteína G entonces va a encargarse de, o sea, lo de la amplificación de la adenosiclasa. Ahora, el transductor de la señal puede ser una proteína quinasa, o sea que fosforila, o una proteína fosfatasa, o sea que desfosforila. Ya, tenemos esas dos opciones en el transductor. Una proteína fosforiladora o una desfosforiladora. Entonces tenemos la proteína quinasa y la proteína fosfatasa. Ya, ya. Ahora, hay otra cosa más que puede que les pregunten, que es solamente de memoria, así que solo se los voy a mencionar. Hay estimuladores para el AMP cíclico, para los factores de transcripción y para el inositol fosfato y calcio. ¿Ya? Son un montón, chicos, ya. En el PPT lo van a ver si es que creo que ya han tenido la clase o no han tenido la clase. No sé. Pero tenemos el AMP cíclico que se estimula su formación de AMP cíclico con el glucagón, la vasopresina, la hormona paratiroidea, el folículo estimulante, el TSH, el leutinizante, el ACTH, son un montón de hormonas ya o de neurotransmisores. Entonces, lo mismo pasa con los factores de transcripción. Tenemos a la insulina, al EGF, PDGF, que, o sea, son un montón de cositas más, ¿ok? Que les voy a mandar por WhatsApp, porque son que tienen que memorizar nada más. Son hormonas que tienen que memorizar, ya que son estimuladores de estas tres vías. Estimuladores. Ya. Acuérdense que los factores de transcripción que les mostré de insulina, lo importante aquí creo que sería más que todo esto de acá, crecimiento y diferenciación celular, sino que también puede permitir todo este proceso. Pero es más que todo los factores de transcripción con crecimiento y diferenciación celular. ¿Ya? Em, bien. Bien, bien, bien. Esto pasamos a digestión de carbohidratos, así que fast, 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 porque creo que tengo poquito rato ya. Ya, digestión de carbohidratos. Listo. Bien, ya. Nosotros comemos, ya. En los carbohidratos, los principales carbohidratos que vamos a encontrar en la dieta son almidón, sacarosa, lactosa. ¿Ok? Los principales
carbohidratos que encontramos en la dieta. ¿Ok? Almidón, sacarosa y lactosa. Sacarosa, lactosa. Ya. Nosotros, bueno, cuando nosotros comemos empezamos todo por la boca, ¿no? En la boca vamos a encontrar una enzima que es la alfa-amilasa salival que está ahí. Esta va a hidrolizar a estos compuestos de los carbohidratos, principalmente hidroliza lo que es el almidón, principalmente. Y esto lo va a hacer específicamente en enlaces alfa 1,4. Específicamente en los enlaces alfa 1,4. No es que hidroliza completamente, es una hidrólisis parcial que hace la alfa-amilasa salival. Entonces, la alfa-amilasa salival hidroliza los enlaces alfa 1,4 y nos lanza como producto las dextrinas. Esto sucede en la boca, ¿ok? Bien. Esto de acá, después de aquí, se va a ir al estómago. Aquí en el estómago nosotros tenemos un pH ácido debido al ácido clorhídrico o el jugo gástrico. Este de aquí no va a hacer mucha transformación, la verdad. No sufre mucha cosa en las dextrinas acá en el estómago, pero sí vamos a ver la liberación del jugo pancreático. ¿Ok? Y acá vamos a ver dos cositas. La secretina y la colecistoquinina, que lo vamos a ver también después. Entonces acá vamos a mencionar que en el estómago sale el jugo pancreático. Vamos a ver a la secretina. No lo he escrito, creo. Vamos a ver a la secretina y vamos a ver a la colecistoquinina. Así. Ya. Entonces tenemos la secretina y la colecistoquinina. La secretina va a liberar el bicarbonato. Ya, el bicarbonato. Este bicarbonato, ¿de qué se encarga? Se encarga de regular la acidez del jugo gástrico. ¿Ok? Regula la acidez. Y luego tenemos la colecistoquinina. ¿Qué va a hacer la colecistoquinina? Esta va a liberar enzimas. No, no le he puesto acá. Va a liberar enzimas digestivas en el jugo pancreático. ¿Para qué? Para seguir degradando los productos. Entonces voy a poner enzimas digestivas nada más. Ya, ya. Ay, chispas horribles, creo. Y entonces tenemos entonces hasta ahí vamos a ir un poquito lento. Digestión de carbohidratos, principalmente tenemos el almidón, a la lactosa y a la sacarosa. Estos van a la boca. En la boca nosotros tenemos la alfa-amilasa salival, que hidroliza específicamente en los enlaces alfa 1,4 de estos de acá, principalmente del almidón. Ahora, de este almidón, nosotros vamos a ver que hidrolizando el alfa 1,4 vamos a botar como producto de las dextrinas. Bien, tenemos esas dextrinas que pasan al estómago. En el estómago tenemos un pH ácido. ¿Cómo se regula? Por el bicarbonato, liberado por la secretina. Este bicarbonato regula esta acidez. Y además también en el jugo pancreático vamos a ver la liberación de colecistoquinina. Esta libera enzimas digestivas a través de este jugo pancreático y además vamos a ver que aquí en el estómago las dextrinas no van a sufrir ninguna modificación química, ¿ok? Solamente se mantiene ahí, se mantiene igual. De aquí del estómago nos vamos a ir al intestino. Ya, estamos en el intestino. Bien, aquí en el intestino vamos a ver que ya se reguló la acidez por el bicarbonato, ya que lo he liberado en el jugo pancreático, ¿no? Esto neutraliza entonces la acidez del estómago y nosotros vamos a ver que en el intestino tenemos la alfa-amilasa pancreática. Esta alfa-amilasa pancreática va a volver a hidrolizar estas dextrinas y va a formar, acá está, y va a formar la maltosa, la isomaltosa, los trisacáridos y los oligosacáridos de bajo peso molecular. Tienen que decir nombre completo ya, de bajo peso molecular, específicamente, chicos, por favor. Bien, entonces nosotros tenemos estos cuatro: la maltosa, la isomaltosa, los trisacáridos y los oligosacáridos de bajo peso molecular. Ahora, yo les dije que nosotros teníamos enzimas digestivas, ¿se acuerdan? En la colecistoquinina liberaba enzimas digestivas por el jugo pancreático. Estas enzimas digestivas son estas de acá. Tenemos la glucomilasa, la sacarasa, la isomaltasa, la lactasa. Bueno, prácticamente su nombre lo dice. Bien. Estas van a hidrolizar. ¿Dónde están? Ya. Estas van a hidrolizar dependiendo de algunas cosas. Por ejemplo, la sacarasa obviamente hidroliza sacarosa. La isomaltasa es una especial porque hidroliza en los enlaces alfa 1,6 específicamente de los oligosacáridos de bajo peso molecular. Espérense. De los oligosacáridos de bajo peso molecular. Ya. La sacarosa
La sacarasa, sacarasa, nada más. La lactasa, lactosa, pues, ¿no? Y la glucoamilasa, que sí es un poquito más especial, se va en los enlaces alfa-glucosidasa. Ya. Alfa-glucosidasa. Ya. Esta hidroliza también lo que son las maltasas, o perdón, las maltosas. Y también hidroliza los oligosacáridos. También ayuda con hidrolizar los oligosacáridos que no tienen extremos reductores, o sea que no se pueden seguir hidrolizando más. Entonces tenemos estas 4 enzimas, la glucoamilasa, la sacarasa, la isomaltasa y la lactasa. La sacarasa para la sacarosa, la lactasa para la lactosa. Y los isomaltosa y la glucoamilasa para los oligosacáridos. Ahora, específicamente la isomaltosa en los enlaces alfa 1,6 y la glucoamilasa en los enlaces alfa-glucosidasa. Ya. Ok. Bien, ahora de todos estos de acá, de todos estos productos, vamos a ver también que pueden haber algunos polisacáridos, o sea, moléculas más grandes. Un ejemplo de esto puede ser el almidón, por ejemplo. No, perdón, el almidón no. Tenemos mm, la celulosa, por ejemplo, en donde estas son enzimas muy, muy grandes. Son uniones de glucosa muy grandes, o sea, son demasiados enlaces de glucosa. Son polisacáridos y estos polisacáridos no se pueden hidrolizar, ¿ok? No van a ser hidrolizados. No pueden ser hidrolizados por estas enzimas, que son las que he mencionado ahorita, la glucoamilasa, la sacarasa, la isomaltasa, la lactasa. Entonces, estos que no pueden ser hidrolizados forman parte de lo que es la fibra dietaria. ¿Qué es la fibra dietaria? La fibra dietaria es todo aquello que no se puede hidrolizar, ¿ok? Y esta fibra dietaria tenemos 2 tipos, la soluble y la insoluble. La soluble y la insoluble. La soluble tenemos de ejemplo las manzanas o algunos alimentos cítricos. Y la de insolubles tenemos, por ejemplo, productos integrales. Esto de acá también es algo que les van a preguntar en clase. Y también les voy a preguntar yo. Entonces, las fibras dietarias son todo aquello que no se puede hidrolizar por estas enzimas. No se puede hidrolizar. Y tenemos las solubles, las insolubles, como la manzana y cítricos, y los productos integrales respectivamente. Bien. Ya. Ujú. Bien, las insolubles, como las integrales, por ejemplo, esto nos ayuda, por ejemplo, para la digestión. Ayuda para lo que es el estreñimiento, por ejemplo. No creo que les pregunten, pero por si acaso como un dato adicional, ayuda para lo que es, por ejemplo, el estreñimiento. Y bueno, las solubles, que es lo que ya les había mencionado, las manzanas, los cítricos y cosas así, porque les van a preguntar ejemplos, mayormente ayuda para regular niveles de colesterol o niveles de glucosa en sangre, glicemia, pues. ¿Ya? Eso es respecto a la fibra dietaria. Bien, ahora nosotros tenemos nuestros carbohidratos. Ya hemos visto que del almidón, entonces vamos a hacer un review. Del almidón, por la alfa-amilasa salival, vamos a ver que estas se vuelven dextrinas. También vamos a ver la maltosa y la maltosa. Vamos a ver la maltosa, la isomaltosa. Estas vamos a ver las enzimas que yo les había dicho, la glucoamilasa, la isomaltasa, la lactasa, la sacarasa, perdón, y todas estas, y aparte y aparte de eso, todas estas enzimas van a seguir hidrolizando en productos más pequeños. La idea es que todo esto llegue a ser glucosa, que es un monosacárido. Ya. Ahora, nosotros también vamos a ver algunos disacáridos y para estos disacáridos que también les van a preguntar, también nosotros que tenemos que seguir degradando. Por ejemplo, de los disacáridos tenemos a la sacarosa, tenemos a la lactosa y a la maltosa. Sus enzimas son fáciles, ¿no? Porque simplemente de la sacarosa es la sacarasa, que ya le había mencionado, de la lactosa es la lactasa y de la maltosa es la maltasa. Y acá están sus productos como monosacáridos, glucosa fructosa, glucosa galactosa, glucosa. Estos de acá, estos disacáridos y en lo que se pueden transformar, sí o sí les van a preguntar, yo creo. Entonces, de disacáridos a monosacáridos. Ya. Quiero ver si hay más. Bien. ¿Cuáles son los productos finales de la digestión? Los productos finales de la digestión son los monosacáridos, o sea, la glucosa, la fructosa y la galactosa. Hasta acá llega la hidrólisis. Hasta acá. Bien.
Entonces los productos finales, ay no, horrible. Entonces los productos finales de la digestión son los monosacáridos, o sea, glucosa, fructosa y por último la lactosa. Ya, esto también les voy a preguntar ahora. Ok, ¿sí? Transporte de glucosa. Ya. Bien, entonces ya hasta ahí vamos con lo que es la digestión de carbohidratos y hasta lo máximo que puede llegar. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la absorción. Nosotros ya tenemos estos tres productos finales. Vamos a ver que la glucosa se puede transformar ya por dos opciones, ¿ok? Transporte activo y transporte pasivo. Ya eso también lo hemos visto en fisiología. Entonces, pasivo, obviamente no necesitamos energía, no se utiliza ATP y activo, sí. Entonces acá podemos ver en el activo algunas bombas. Por ejemplo, vamos a ver la bomba sodio-glucosa. Sodio-glucosa. Sí, este es un cotransporte, que era un cotransporte que ambos iban simultáneamente en la misma dirección, ¿verdad? Ambos o entran o ambos salen. Entonces nosotros aquí vamos a ver al sodio-glucosa. Entonces el sodio-glucosa es que el sodio ingresa y la glucosa ingresa. ¿En dónde se puede ver? Esto se puede ver desde el intestino de la luz, o sea, del intestino, la luz del intestino, hasta las células del intestino, que por ejemplo son los enterocitos. Entonces vamos a ver que del intestino como tal pasa las células del intestino de los enterocitos, va a pasar por el cotransporte de glucosa sodio. Ambos ingresan al mismo tiempo, ingresan al enterocito. Ahora, este proceso se llama SGLT1. SGLT1, ¿ya? El SGLT1 es el ingreso de sodio y el ingreso de glucosa desde la luz del intestino hasta el enterocito. Desde la luz del intestino hacia el enterocito. O sea, luz del intestino hacia el enterocito. Bien, esto es aquí. Ok, en el enterocito ya tenemos nosotros la glucosa. Y nosotros vamos a tener que quitarla también. O sea, vamos a tener que sacar la glucosa también del enterocito. Y esto se va a dar como por otro transporte activo. Tenemos la bomba sodio-potasio. Sí sabemos cómo era la bomba sodio-potasio, ¿verdad? Era 3 de 2, o sea, con sodio 3 y con potasio 2. Potasio ingresa, sodio sale. Bien, entonces el sodio que había ingresado ahora lo vamos a sacar y esto se va a salir no solito, sino que también se va a salir con la glucosa. Entonces la glucosa entró y ahora la glucosa se va. También con el sodio. ¿Ok? En las bombas sodio-potasio. Bien, bomba sodio ATPasa. Ese ATPasa siempre me olvido. Ya. Bien. ¿Qué más? Ujú. Bien. Esto de aquí ya sería saliendo obviamente del enterocito, así que esto se va al espacio extracelular, ¿ok? Esto se va al espacio extracelular, la glucosa ya se. Bien, ese es el transporte activo de glucosa que tenemos, ¿ok? El transporte activo de glucosa sería entonces las bombas sodio-glucosa. Es un cotransporte, ingresan al enterocito y del enterocito tenemos mucho sodio, tenemos mucha glucosa y este se va a salir con las bombas sodio-ATPasa. Bomba sodio-potasio ATPasa. En donde sale sodio, ingresa potasio. ¿Ya? Bien. Ahora, para este transporte de glucosa no solamente tenemos al SGLT1, también tenemos a estos otros. Tenemos al GLUT2, al GLUT5, que son los que les había mencionado antes. El GLUT más que todo es para el ingreso de la glucosa. Nosotros les mencioné el GLUT4, que era para el tejido adiposo, para el músculo esquelético y el corazón, ¿verdad? Ya. Los que se tienen que memorizar es el GLUT2 para el hígado, el GLUT4 pero de cajón, y el GLUT5 porque es exclusivamente para la glucosa, perdón, para la fructosa. O sea que el GLUT5 no puede transportar otra cosa más que fructosa. Es una pregunta capciosa que normalmente hacen en pasitos o... Sí, mayormente hacen pasitos. No creo que en parcial, pero sí en pasitos. Y el GLUT1, por si acaso, para el cerebro. Ujú.
Y quizá para los eritrocitos, porque me parece que también lo vamos a ver. Pero de cajón tienen que memorizarse lo que es el GLUT4, el GLUT2 y el GLUT5. Eso sí. Acuérdense que la palabra para decir que el GLUT pasa la membrana es translocar. Ok, translocar. Bien. Ujú. Bien, listo. Eh, ya, ¿qué más? Ok, algo que quería mencionarles, que se me olvidó. Los enterocitos sale glucosa con sodio y estos enterocitos van a salir a la parte intercelular. La idea es que estos van a ser recogidos por unas proteínas que no les voy a mencionar y estas proteínas las van a llevar a la vena porta. A partir de la vena porta se va a repartir esta energía a los tejidos extrahepáticos, que pueden ser músculo, tejido adiposo, eritrocitos, sí, músculo, tejido adiposo, eritrocitos, cerebro, ya, esos de ahí. Adiposo, corazón, es músculo, adiposo, corazón, tejido adiposo. Sí, ya les dije, ¿no? Tejido adiposo, músculo y corazón. A esos tejidos extrahepáticos se pueden ir. Y al cerebro. Bien. Entonces, esta glucosa va a pasar a la vena porta para transportarlo para los tejidos extrahepáticos, o sea que ya no sean el hígado, dependiendo de las necesidades energéticas que tengamos. ¿Ya? Bien, y estos son los GLUT que ya les había mencionado. Bien. Bien, ahora sí, vamos a mencionar ahora lo último ya, que es la homeostasis. Nosotros tenemos tipos de homeostasis. Tenemos homeostasis a corto plazo y homeostasis a largo plazo. Para la homeostasis a corto plazo, nosotros vamos a ver nutrientes. Estos nutrientes tienen proteínas y las proteínas inducen la saciedad. También vamos a ver que en los nutrientes tenemos al piruvato, al lactato y a las cetonas. ¿De dónde aparece esto? Lo vamos a ver, como les digo, en la próxima clase. Pero cuando yo les decía que había vía glucolítica, es decir, que nosotros degradábamos la glucosa, esta glucosa se va a degradar hasta piruvato. Hasta piruvato. Es como un adicional ya. Hasta piruvato. Y el piruvato se podía transformar en lactato, pero solo en algunos casos, ¿ok? Que también lo vamos a ver en la próxima clase. Y las cetonas vienen a ser los cuerpos cetónicos. Seguramente alguna vez han escuchado de la dieta keto o dieta cetogénica. Bueno, estas dietas keto o dietas cetogénicas se encargan prácticamente de vivir a través de las grasas saludables. Entonces ya nosotros es una dieta en donde se evita el consumo de glucosa o de carbohidratos y se vive solamente de grasas saludables. Entonces de esta manera nosotros ya no consumimos o no utilizamos la energía de los carbohidratos, sino utilizamos las energías de las grasas. Y de esta manera nosotros bajamos de peso un poquito más rápido, ¿no? Porque estamos quemando la grasita. Ya. Entonces, estos de acá, estos productos, ¿qué hacen? Inhiben, disminuyen el apetito, ¿ok? El apetito. Ya no hay tanta hambre. No hambre. En otras palabras, no hambre. Ya. Bien. Bien. Luego también tenemos otros quimiorreceptores. Los quimiorreceptores también se encargan de lo que es la saciedad. eh, y a través de mecanorreceptores permiten lo que es la distensión. Ok, distensión. También tenemos la colecitoquinina, eso lo habíamos visto en lo que es en el jugo pancreático. En el jugo pancreático, la colecistoquinina liberaba enzimas digestivas, ¿verdad? Enzimas digestivas que se encargaban de seguir hidrolizando los carbohidratos. Bien, esta colecistoquinina también inhibe el apetito e inhibe el vaciamiento gástrico, o sea que cuando estamos llenitos, el vaciamiento gástrico es que ya estemos con el estómago vacío y queramos comer algo más. Entonces inhibe el vaciamiento gástrico, lo hace más lento, la digestión más lenta, y esto inhibe el apetito. Esta de colecistoquinina, seguramente les van a preguntar. Y luego tenemos al péptido YY. El péptido YY se encarga de inhibir la motilidad intestinal. Motilidad intestinal, que era el movimiento del intestino. Bueno, no el movimiento del intestino, sino el movimiento de todo el aparato digestivo, ¿no?
para ir digiriendo los alimentos, para ir pasándolos entre ellos, entre todo el aparato digestivo, por todo el intestino. Entonces, esa es la motilidad intestinal. Inhibe la motilidad intestinal, entonces hace que la digestión sea un poquito más lenta y no tengamos tanta hambre. Esto es a corto plazo. Y la única enzima a corto plazo que, por el contrario, en vez de inhibir el hambre, aumenta el apetito es la grelina. Esta grelina es la única enzima a corto plazo que sí aumenta el apetito. Es la única. Así que es fácil de memorizarse la grelina. Ya. Entonces, esta de acá, todas estas de aquí, más que todo, se encargan de inhibir el hambre o inducir saciedad. Lo mismo, ¿no? Inhibe la motilidad, induce saciedad. Porque como demora más la digestión, estamos más tiempo saciados. Y la única enzima a corto plazo que aumenta el apetito es la grelina. Por eso que seguramente les van a preguntar de eso. Y por último tenemos la regulación a largo plazo. Y las regulaciones a largo plazo solamente tenemos dos, así que es más sencilla, que es la insulina y la leptina, que también seguramente la hemos visto o no. Ya, bueno, la insulina es el principal estímulo de la glucosa como tal. Si nosotros tenemos glucosa, automáticamente la insulina en sangre va a aumentar. Entonces ya. Y obviamente la insulina se encarga de regular esta glucosa en sangre. Bien, entonces lo que hace es prácticamente regular el balance energético y inhibe, eh, inhibe el consumo de de más alimentos, ¿ok? Inhibe las ganas de comer, el apetito. Bien, además la insulina trabaja en conjunto con una enzima a corto plazo, ya que no sé si les preguntarán, pero por si acaso la insulina trabaja en conjunto con la colecistoquinina, ¿ya? Trabajan en conjunto, induciendo lo que les había dicho, la saciedad, disminuyendo el apetito. Bien, la insulina trabaja con colecistoquinina. Y por último tenemos la leptina. La leptina tiene una doble función, ¿ok? Que es el gasto energético y la ingesta de nutrientes. Aumenta el gasto energético y disminuye la ingesta de nutrientes. ¿Para qué aumenta el gasto energético? La leptina mayormente es utilizada para lo que es la pérdida de peso. Literalmente. La leptina se utiliza para bajar de peso. ¿Por qué? Porque estimula el gasto energético. O sea, el consumo o la quema de grasa. Entonces, mayormente se utiliza la leptina para eso, para bajar de peso. Igual no es muy recomendado tampoco, pero es una manera de bajar de peso. Y la leptina también permite lo que es la disminución de la ingesta de nutrientes, o sea, la, la disminución del apetito prácticamente. Ya, inhibe el apetito. Listo. Em, ya. Algunos tejidos que pueden ser dependientes de la insulina, o sea, que necesitan de insulina, son los que les había mencionado con la GLUT4, el músculo y el tejido adiposo. Ya, no se vayan a olvidar de eso. Y por último, la glucosa sirve para varios procesos. Entre ellos está la vía glucolítica, que les he mencionado que lo vamos a ver en la próxima clase, la síntesis de glucógeno, que es un almacenamiento de energía, la vía de los ácidos úricos, que también lo vamos a ver después, y la vía de las pentosas. La vía de los ácidos úricos y la vía de las pentosas lo vamos a ver en la próxima clase, pero mayormente tiene que ver con lo que es la... ay, no, se me dio la palabra. Para lo que es la de fármacos, o sea, para sintetizar los fármacos. No, no sintetizan, no. Para utilizarlos, o sea, ay, no me acuerdo cómo se llama, no sé cómo es el verbo, pero o sea, es como para degradar los fármacos y utilizarlos, algo así. Pero o sea, es para fármacos específicamente, para eso, para fármacos. Entonces, glucosa tiene 4 destinos: la vía de los ácidos úricos, la vía de las pentosas, la síntesis de glucógeno y la vía glucolítica, ¿ya? Entonces ya, esos son los 4 destinos de la glucosa. Y por último, acá tengo la bibliografía y le voy a dejar de compartir porque quiero hacer unas últimas preguntas antes de que se vayan a su clase. ¿Ya? Antes de que vayan a su clase, super fast, voy a hacer unas preguntitas y de ahí estamos. De ahí estamos, ya estamos, ya estamos. Ya. Entonces, a ver, les puedo preguntar.
Les voy a preguntar sobre cuál es la enzima que está en... Una enzima que está... Bueno, a ver, no. ¿Cuáles son los 3 productos finales de la digestión? Los 3 productos finales de la digestión. Eso tienen que saberlo sí o sí. La glucosa, fructosa y galactosa. Dale, Juan José. Muy bien. Muy bien. Glucosa, bien. Otra. ¿Qué es la fibra dietaria? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, chicos? Es lo que no se ha podido hidrolizar. ¿Cómo? Lo que no se puede hidrolizar o no se ha podido hidrolizar. Ya. ¿Y cuáles son los 2 tipos de fibra dietaria que hay? Soluble e insoluble. Un ejemplo de soluble. No, de insoluble. Los integrales. ¿Ok? ¿Qué? Los integrales. Ya. Ya, de solubles te lo perdono. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es la única enzima a corto plazo que aumenta el apetito? Virilina. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. La GLUT4 trabaja en 2 tejidos. La GLUT4. ¿Cuáles? ¿Cuáles 2 tejidos? El tejido muscular, esquelético y cardíaco. Tejido muscular, esquelético y cardíaco. Ya, sí. Y hay otro tejido más. Uno más. Te falta uno. Ah, y también el adiposo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, yo les mencioné que la glucosa después de estar absorbida y todo se va a transportar. Se transporta a tejidos extrahepáticos. Yo les mencioné 4 tejidos extrahepáticos, que están en la imagen también. ¿Cuáles eran esos 4 tejidos extrahepáticos? O a veces, capaz alguno, uno. ¿Puedes repetir? ¿Cómo? ¿Podrías repetir la pregunta? ¿A qué tejidos extrahepáticos va la glucosa en sangre? ¿Por la vena porta? ¿A qué tejidos extrahepáticos sigue la glucosa? La difuso son cerebro y músculo. Ujú. Sí, esa. En el muscular, adiposo, cerebro, corazón. Ujú. Corazón, cerebro, adiposo, muscular. A esos 4 tejidos. Tejidos extrahepáticos. La glucosa. Glucosa, glucosa, glucosa. Ya. Y la última pregunta. La última pregunta. ¿Verdadero o falso ya? La alfa-amilasa salival. No, verdadero o falso. Me diga tú. La alfa-amilasa salival
hidroliza, ¿qué enlaces? La saliva, ¿no? ¿Cuáles? No te escucho nada. Sí. ¿Y qué productos deja? Ujú. Muy bien. Las dextrinas. Bien. Creo que hasta ahí estamos bien. Espérense. La última. El transporte SGLT1. SGLT1. ¿Transporta qué cosa? El SGLT1. Sodio glucosa. Ujú. Bien. Ya, y la última pregunta. ¿Cuál es una enzima que... no sé cuál pregunta. ¿Cuál es una enzima que se encarga de... Ah, ya, esta es la pregunta. ¿Cuál es una enzima que se encarga de inhibir el vaciamiento gástrico? La colecistocinina. Muy bien. Ujú. La colecistoquinina. Ujú. Está bien. Y una última, ya, una última. La última, lo prometo. Este... mm, la... Una hormona que se me ayudaba a lo que era incrementar el gasto energético, me ayudaba para bajar de peso. La leptina. Muy bien. Tengo 20 preguntas más que hacerles, pero no las voy a hacer porque ya, chicos, los estoy matando. Así que, nada, voy a dejar de grabar. Esperen un toque.